Perfecto. Entonces, nos habíamos quedado en el capítulo 1 de Marcos, ¿no es cierto?, en el versículo 14, y tocaría continuar desde ahí. Entonces, lo que habíamos visto hasta la anterior semana viene siendo aquello que normalmente se suele denominar como bueno, lo que, o más dicho, lo que vamos a ver ahora se suele denominar esto como el inicio del ministerio del Señor Jesús como tal, ¿no es cierto? Bueno, vale la pena decirlo y recalcarlo, ¿no? Este evangelio no se ocupa mucho y no se preocupa, digamos, no le pone el énfasis en la infancia, en cómo nació y todo lo demás del Señor Jesús. Al parecer no es lo importante para Marcos, porque como ya vimos, el contexto es un evangelio urgente, es un evangelio que va a relatar las cosas más importantes, suponiendo que ya se conocen algunas cosas, algunos conceptos y demás. Entonces, aquí nos viene a relatar algo que parecería que históricamente es bastante posterior, porque fíjense, en versículos anteriores, nomás leíamos la anterior semana, que fue el bautizo del Señor Jesús. Y aquí nos dice que después que Juan fue encarcelado. Entonces, de ahí acá, desde el bautismo hasta este momento, habrá pasado su tiempo. Ahora, este relato como tal no suele ser tan preciso, digamos, o tan concordante con los otros evangelios, porque acuérdense que los otros evangelios no ponen como el inicio del Señor Jesús, el inicio del evangelio, eh, el encarcelamiento de Juan, sino que después del bautismo ya se centra en el ministerio del Señor Jesús como tal. Más allá de eso, aquí se nota una cosa, y se nota algo bastante, digamos, ya interesante que vale la pena recalcarlo, ¿sí? Y es lo siguiente, que el ministerio del Señor Jesús, como diría en otro evangelio, en el de Mateo, si no estoy mal, fue necesario que Juan mengue para que el ministerio del Señor Yeshua crezca, ¿sí? ¿En qué sentido? En que como Juan era el que amarnaba, perdón, el que preparaba el camino para el Señor, una vez ya preparado, pues le tocaba al Señor mismo comenzar a hacer ya su trabajo, ya no tanto de enderezamiento de senda, sino más bien de lo que él venía a hacer, ¿sí? Y ahora, la frase con la que abre el Señor Jesús aquí su ministerio es interesante porque eh, no nos dice muy bien en dónde, y más bien parece ser una frase muy genérica, pues digamos, muy general, no genérica, muy general, bastante abierta, de lo que se trataría el ministerio del Señor Jesús. O sea, de lo que se va a tratar todo el ministerio de Jesús, se podría analizar a partir de esta frase, ¿sí? Ahora leamos. Entonces dice el 14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. ¿Sí? Entonces ahí primera nota, esa parte del reino estaría, estaría añadido. ¿Sí? Estaría añadido. Lo que se suele decir es que era común para la época, digamos, que como estos pergaminos, como se transmitían en ese momento los evangelios, ¿no es cierto? De escriba en escriba, de copista en copista, se vaya modificando un poco la redacción a fin de hacer claro, porque como vemos, leer esto 2000 años después, pues cuesta un poco más. Entonces, lo que hacían algunos copistas era añadir un poco, digamos, darle un poco más de sentido para que se entienda precisamente lo que diría originalmente. Por eso es que respecto de este versículo, no todos los pergaminos, los testimonios, como se les conoce, antiguos coinciden, ¿sí? La mayoría no pone esto del Evangelio del Reino, pero pone el Evangelio de Dios, ¿sí? Y esta añadidura, digamos, del reino habría sido una añadidura de escribas posteriores que le pusieron para darle mayor sentido. Ahora, ¿tiene una influencia profunda en el entendimiento y demás? Parecería que no, parecería que no. ¿Por qué? Porque así se da una comprensión un poco más, digamos, general, más amplia de lo que va a tratar. ¿Sí? Porque en términos generales, aquí hay que preguntarse una cosa, ¿qué es esto del evangelio? Es una palabra, de hecho, que nosotros le utilizamos frecuentemente en el evangelio, y vale la pena decirlo, es una palabra que tiene muchos significados. Así que cuando nos preguntemos qué es el Evangelio, hay que preguntarnos en qué sentido, porque ya en nuestros días, habiendo pasado 2000 años desde que se utilizó aquí la palabra, ha adquirido más significados y no por eso erróneos, ya porque para eso están las palabras, para darle significado, para eso sirve. Así que fíjense, el significado más, digamos así, castellano, más sencillo, digamos, más común que se utiliza en el lenguaje cristiano, cuando se habla del Evangelio,
se refiere a dos cosas. Una, al conjunto de textos, ¿no es cierto?, de libros que viene después del Antiguo Testamento. Se le utiliza como un sinónimo de Nuevo Testamento, ¿cierto?, el Evangelio. Y segundo, se suele entender al Evangelio como el mensaje del Señor Jesús. En términos sencillos, para ser muy así, muy grueso, muy general, por Evangelio se entiende la obra del Señor, muerte, resurrección y que pronto vuelve. Básicamente es eso. Ese es el Evangelio, el anuncio del Señor Jesús, porque todos sabemos que Evangelion viene de dos palabras. Evangelion, que significa buenas noticias, buenas nuevas. ¿Sí? Eso. Entonces, ahora bien, resulta que podría haber otra cosa más también aquí. Ya, eso digamos, es el uso de la palabra evangelio en términos generales. ¿Sí? Hay algunos que suelen apoyar con alguna cita de Corintios, no se me viene muy bien a la mente, esta de qué es el evangelio, creo que está en Corintios 12, alguna cosa así, de qué es el evangelio, pero básicamente habla de anunciar la muerte de Cristo. ¿Sí? Básicamente eso. No está mal. Sin embargo, aquí viene un asunto. ¿A qué le llamaban? Y habrá que preguntarnos, ¿no? ¿A qué le llamaban o qué entendían en ese momento Marcos? Por ejemplo, ¿qué entendía Marcos y a quienes fue dirigida la carta? El Evangelio de Dios. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una cosa. A este momento el Evangelio de Dios resulta que si fuera, como después se pone, no solamente o mayormente la muerte de Cristo, resulta que aquí suena raro que Jesús anuncie el Evangelio sin haber muerto antes. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, parecería que el Evangelio, como se expone aquí, ¿no es cierto?, habla de tal vez otra cosa, ¿ya? O por así decirlo, de algo más, ¿ok? Entonces, cuando se dice que Jesús vino predicando el Evangelio de Dios, aquí viene un asunto. En pocas palabras, el Evangelio de Dios no viene siendo sino lo que dice adelante, ¿sí? O sea, en pocas palabras, si nos queremos preguntar qué es el Evangelio de Dios, no hay que meterle mucha lata ni preguntarse qué significa la palabra y tal. En el versículo siguiente ya nos da un buen indicio y una base sólida de qué es el Evangelio. Fíjense, primero dice, diciendo, ¿no?, el 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Ok? Y aquí hay bastante información que podamos desglosar. Así que voy a compartir la pantalla para que veamos. Esto es un ejemplo de un paralelismo a más no poder. ¿Sí? Entonces, fijémonos un momentito. A ver, voy a poner así. ¿Qué dice? El tiempo se ha cumplido, ¿no es cierto? ¿Vale? El tiempo se ha cumplido. ¿Qué más dice? El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué más dice? Arrepiéntanse. Ok. Arrepiéntanse. Y creen Y aquí viene. Y crean en el Evangelio. Y crean en el Evangelio. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí este versículo hay un paralelismo. ¿Ya? Hay varios paralelismos. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, eh, tiene sentido de si se lee, digamos, se puede entender de dos maneras. Una, el tiempo se ha cumplido es la causa y el reino de Dios es la consecuencia que se ha acercado. ¿Sí me explico? O sea, se puede entender ese versículo. Dado que el tiempo se ha cumplido, es que el reino de Dios se ha acercado. ¿Ya? Y por otro lado, arrepiéntanse, ¿no es cierto? Es la causa de que crean en el Evangelio. ¿Ya? Pero por otro lado también se puede leer así en vertical. El tiempo se ha cumplido, por lo tanto tienen que arrepentirse. Y dado que el reino de Dios se ha acercado, deben creer en el Evangelio. Y ahorita estoy utilizando la palabra creer porque ya vamos a eso. Pero solo quiero que notemos el paralelismo. ¿Sí? O sea, aquí hay mucho que poder analizar en ese sentido, quiero decir. Ahora, si vemos a qué tiempo se ha cumplido, es del asunto. ¿Ya? ¿Qué tiempo se cumplió? ¿Tiempo de qué o qué? ¿Ya? Y en realidad no nos dice el tiempo de qué, el tiempo se ha cumplido de qué. Lo primero y lo más, digamos, sencillo, porque la Biblia nos da así, no nos da para, digamos, no es como para ponernos a pensar así lo que nos venga y tal, ¿cierto? Así de fácil, así nomás. Lo que pasa es que aquí está hablando de lo mismo, pero de una forma que se va clarificando según se va hablando, ¿ya? Entonces, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál? El tiempo en el que el reino de Dios se debía acercar.
¿ya? Y ahora, aquí el éxito de todo está en esta palabra. El centro de todo está en esta palabra, en este verbo. Se ha acercado. De pronto, quienes hemos podido estar estudiando el libro, perdón, la Biblia hace unos cuantos años, por no decir meses antes, ¿se acuerdan ustedes a qué o cómo se dice este verbo acercarse o a qué nos recuerda la palabra acercarse en la Biblia? Al Corbán. Exactamente, muy bien, al Corbán. ¿Y qué es eso que emiten en Quichua, cómo se dice? El animalito por medio que se entregaba en sacrificio por medio del cual éramos acercados o Dios nos era cercano. Exactamente. En pocas palabras es lo que para nuestro entendimiento le conocimos como los sacrificios, ¿no es cierto? Pero que en realidad sacrificio, el genérico de sacrificio en el Antiguo Testamento en la Biblia se llama corbán, que incluso aparece precisamente aquí en Marcos. Más adelante va a aparecer esta palabra corbán. Pero, ¿qué significa corbán? Corbán viene de un verbo, del verbo que es kuf, resh, bet. El verbo este, ¿qué significa? Acercarse, aproximarse, ¿sí? Eso significa corbán, o de esa raíz viene. Así que el corbán sería el acercatorio, alguna cosa así. O sea, aquel mecanismo que decía Carmita en medio o por medio del cual se propiciaba el acercamiento, ¿ya? Por medio de lo cual era posible acercarse. Eso sería en términos así medio sencillos, corbán, ¿ya? Para que veamos que, y cuando pensemos también y leamos la Biblia y veamos esa parte de los sacrificios, no pensemos solamente en un chorro de sangre, no pensemos solamente en el de huella y todo aquello, sino más bien pensemos en qué eran los mecanismos, del mecanismo que Dios dispuso para acercarse Él con nosotros. Por eso es Corbán, ya viene de esta raíz de acercarse. Entonces, fíjense, si nosotros ya lo relacionamos esto y esta fue la palabrita que detona todo. Entonces, notemos esto. El reino de Dios se ha acercado. Ahora, perdón, esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Pues para nosotros es un poco fluye un poco más, quiero decir, esta frase de aquí, el reino de Dios, ¿cierto? Muchas dudas ha despertado, muchos comentarios ha merecido esta frase, el reino de Dios. Algunos suponen, digamos, y lo entienden así, el reino de Dios como digamos, el lugar donde reina Dios, como decir, el, el- el territorio, por así decirlo, el reino de Dios. Si se trata de un estado, alguna cosa así, un reino como tal, un estado, una nación. Otros lo entienden como el hecho de reinar, o sea, la potestad del dominio de Dios se ha acercado. Pero habíamos visto en Mateo especialmente que el reino de Dios era uno de los nombres, una de las frases, digamos, que utilizaba el Señor Jesús para referirse a sí mismo. Recuerdan, ¿a qué compararé el reino de Dios? Lo compararé a un hombre que tal, ¿ya? Entonces, del reino de Dios es una forma de decir el mismo, que se acuerdan ustedes que no es otra cosa que decir Mashiach, que no es lo mismo, que no es otra cosa que decir, sino el Reshit. Sí, o sea, es el mismo concepto, que es otro nombre de lo mismo. Es decir, aquella forma, aquella manifestación en la que Dios decidió venir acá a esta tierra. Eso es el reino de Dios en este sentido. Habrá otros en los que sí adquiere otro significado, pero aquí hace más sentido entenderlo así, como otro nombre de Dios aquí en la tierra. ¿Sí? El reino de Dios se ha acercado. Entonces, fíjense ustedes, para ello es que se han dado. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo se ha cumplido. Cuando nosotros estamos aquí pensando en tiempo, pensamos en etapas, ¿cierto? Como que se acabó una etapa y comenzó otra, o como que se tal. Pero más bien aquí tenemos que estar pensando en circunstancias, en condiciones, ¿ya? Es decir, las circunstancias son óptimas para que el reino de Dios sea acercado. Dicho de otra manera, Dios dispuso que en estas circunstancias el reino de Dios se acerque, en pocas palabras. ¿Por qué? Y aquí está una cosa, y esta es una frase que fue dicha por el mismo Señor Jesús, ¿saben? Y esto es una cosa muy importante, porque para el judaísmo y para cualquier persona, de hecho, incluso cristianos, que cuando interpretan, por ejemplo, la segunda venida, siempre, por alguna razón, se le impone tiempos al Señor.
Podrán decir que es interpretación, pero finalmente se le termina imponiendo tiempos al Señor, como que Dios tiene que venir después de tales y tales y tales y tales acontecimientos y en este orden, por último. Resulta que no. El Señor, Él decide cuándo se ha cumplido el tiempo, ¿ya? Porque es más, les aseguro que si estuvieran muchos de los teólogos, rabinos, maestros y todo, que hay ahora en esa época, les aseguro que no daban y les aseguro que nadie hubiera dicho, sí, este es el tiempo para que el Señor venga, ¿ya? Tal es el caso que cuando vino, pues no se daban cuenta que vino. ¿Sí me explico? Así que esta frase de que el tiempo se ha cumplido, ¿ya? Más allá de decir, como algunos sugieren, entre paréntesis, ¿no? Algunos sugieren que el tiempo se ha cumplido, significa que hasta ese momento reinaban las tinieblas y ahora reina la luz, ¿no? Ahora viene el reino de Dios, antes era el reino de Satanás. No, no, lo que significa aquí, lo que está haciendo aquí es Dios mismo declarando, ahora voy a hacer mi obra, ahora las condiciones son óptimas, ahora yo he dispuesto que en estas circunstancias venga yo, ¿ya? Entonces, fíjense. A eso se refiere. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una declaración misma de Dios mismo en persona diciendo, ahora ven. Ajá. Exacto, ahí está. Muy bien, exactamente. Como dice Natita, precisamente nos pone ahí el ejemplo, ¿no? Él dice, él tiene el tiempo para todo. No es cuando uno dice, no es cuando los trabajadores o quien sea se les ocurre o les parece más óptimo, ¿cierto? Y no, él es el que dispone cuándo viene. ¿Ya? Y es lo mismo que dice más adelante, y lo que leímos en Mateo, ¿se acuerdan? El tiempo y la hora, el día y la hora, nadie lo sabe. ¿Cierto? De que viene, viene. Nadie sabe cuándo. Solo Él ha puesto en su sola potestad el saber cuándo viene, cuándo Él dispone las mejores condiciones para venir. Y en ese momento fue una condición que humanamente hablando no eran las óptimas y no eran las esperadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que el judaísmo, como normalmente se suele decir, esperaba o bien un momento en el que el pueblo sea ya santo, ¿no es cierto? Según cada cual entendía lo que era ser santo, vale la pena decirlo, o bien un momento en el que el pueblo esté pero hecho pedazos, así en un caos pero políticamente hablando, ¿ya? O sea, más bien dicho, esas condiciones en las que el Señor Jesús vino, según las interpretaciones que vienen en las épocas, no era el tiempo óptimo, ya no se habían dado las condiciones para, ya les digo, porque el pueblo no era santo y tampoco estaban pero ahorcadísimos, por así decirlo. Tenían libertad religiosa, pero nadie se daba cuenta que había un caos espiritual. ¿Me explico? Y al parecer eso fue lo que también determina mucho que el Señor haya venido en esa época, ¿ya? Además de cuestiones políticas y demás que nunca están por demás. Pero al parecer, dado el mensaje de Juan antes y la razón de que venga Juan primero, aplanando el camino, parece ser que una de las condiciones, digamos, más óptimas, digamos, o necesarias, era que no haya una sola forma de entender la palabra. ¿Ya? Eso básicamente. Y que esa división esté muy, muy marcada. Porque dicho sea de paso, hoy nosotros conocemos a través de la Biblia, a través de otros testimonios, unas 4 o 5 formas de entender la Biblia en esa época, pero había muchas más, ¿ya? Entonces, para que lo notemos ahí. Entonces, ahí se ve, ahí se ve precisamente. Y vale la pena también decirlo otra cosa. Resulta que Dios también actúa y decide actuar a veces en los momentos de mayor caos. De hecho, por eso es que, hablando un poco, digamos así, de la figura de Mashiach, ¿cierto? A Mashiach se relaciona, por ejemplo, mucho con la luna, ¿ya? Porque, entre otras cosas, refleja la luz del sol, ¿me explico? ¿Ya? Y porque también hay una cosa con la luna. En esas sociedades que eran agrícolas y demás, la luna marcaba el inicio de muchas cosas, pero también marcaba o se les daba una idea de de precisamente esto de la tensión, por así decirlo, que hay entre luz y oscuridad. Y resulta que cuando venía la luna nueva, se preguntaban ellos, y la respuesta es cuando la noche es más oscura, ¿ya? Entonces, cuando la noche era más oscura, significaba que la luna nueva estaba cerca, que iba a comenzar a ver luz. Y esto tiene que ver mucho precisamente con la venida del Señor. Fíjense ustedes, cuando más oscuridad hubo, y no la que la gente se esperaba, porque les digo, aquí no es que le estaban oprimiendo con impuestos, no sé, no estaban en Egipto de nuevo,
estaban en la tierra, estaban un poco dispersos, digamos así, tenían cierta libertad, no estaban esclavizados, estaban dominados, pero esclavos no eran. ¿Me explico? Entonces había, digamos, cierta libertad, ¿ya? Entonces, tal vez las condiciones óptimas, no, así, ideales, según las interpretaciones de la época, no eran, ¿ya? Pero había otro tipo de caos que al parecer era el que el Señor más le importaba, y era el comprender bien la palabra, independientemente de las circunstancias en las que estén, ¿ya? Entonces, fíjense, a eso se puede referir mayormente esto de el tiempo se ha cumplido. Es decir, las circunstancias en las que Dios mismo dispuso para su venida son las propias, y aquí se va a actuar, ¿sí? Ahora bien, ya vimos esto del reino de Dios se ha acercado, y esto es lo más importantísimo. Fíjense ustedes, no sé si alcanzamos a dimensionar esta frase, el reino de Dios se ha acercado, ¿ya? Si nosotros nos imaginásemos, incluso si nos imaginásemos, y si nos imaginamos, ¿no es cierto?, el reino de Dios como la sede, ¿no es cierto?, como el edificio, la construcción, por así decirlo, ¿no?, la ciudad y tal, que se haya acercado, ¿eso qué significa? ¿Eso qué implicaría para este mundo sino su destrucción? Pero vemos que la tierra no se destruyó, entonces significa otra cosa, que Dios mismo se acercó, ¿ya? Y esto habla mucho. Esto habla, ya les digo, entre líneas nos dice mucho, nos habla de la disminución de Dios, de haber dejado, como dice Colosenses, su gloria y todo lo demás, se vino en forma de hombre, ¿no es cierto? Se acercó, ¿cierto? En un formato compatible con esta creación, y tanto se acercó que se hizo Corbán, ¿se acuerdan? Que tomó la forma de sacrificio y demás, ¿ok? Ahora bien, como les digo, esto es muy causal, esto es muy causativo. Entonces uno desencadena lo otro, y lo otro, y lo otro. Ahora bien, fíjense ustedes, ¿quién es el único capaz de decir arrepiéntanse? ¿Quién es el único en toda la Biblia que ha dicho arrepiéntanse? Sino Dios. Y que ha sido precisamente el mensaje que Dios ha dado cuando su pueblo no está bien. ¿Sí? Arrepiéntanse. Y aquí vale la pena decirlo. En griego esto es metanoia, ¿no? Famosa metanoia. Pero metanoia en griego significa cambio de mente, cambio de mente. Pero resulta que en hebreo no hay esa idea de cambio de mente. En hebreo, arrepentimiento se traduce como teshuvah, o significa teshuvah, ¿no? Se dice teshuvah. ¿Y esto qué significa? Viene del verbo lashuv, que significa regresar. Sí, regresar. Eso significa. Regresen, vuélvanse. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, y esto es algo interesante, porque aquí no sé si nos hemos dado cuenta, pero algo implícito en general. ¿A quién se le puede, y pensémoslo, ¿no? ¿A quién se le puede decir que regrese sino a aquella persona que antes se fue? No, yo no le puedo decir regresa a alguien que nunca estuvo, O alguien que no se fue. ¿cierto? Parece obvio, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, esto de arrepiéntanse, por eso es que suena raro, pensándolo ya un poco más profundo, ¿cierto? Un poco más con detenimiento, cuando alguien, por ejemplo, alguien nuevo, digamos, se le está predicando primera vez y se le dice arrepiéntanse, ya cuando lo pensamos así suena extraño, porque ahí el procedimiento, digamos, las palabras en todo caso utilizar serían otras, ¿ya? Sería conviértase, ¿ya? Sería otra la palabra. Pero ¿a quién se le puede decir, digamos así, vuélvete, regresa, al que se fue, o no? Parece lógico, ¿no es cierto? Y pues sí, porque ¿a quién les va a decir primerito que se regrese? Al pueblo. Y fíjense que precisamente en este capítulo 1 de Marcos nos presenta a un Jesús predicando en las sinagogas. En primer lugar, predica en las sinagogas. Muy bien, la parábola del hijo pródigo, exactamente. Ahí está muy bien. Exacto. Entonces, fíjense, al hijo pródigo era el único que se le puede decir regresa. A ninguna otra persona le va a decir regresa, sino al que se fue. Obvio. Entonces, fíjense, esto de arrepiéntanse marca el inicio, y es lo que dice precisamente el apóstol Pablo, al judío primeramente, después al griego, ¿ya? Entonces, el Señor Jesús vino a los suyos, y eso es lo que, no sé si vamos notando cómo es que se va desarrollando a la vez también lo que van entendiendo los posteriores cristianos después, y que incluso esta idea se recoge, por ejemplo, en Juan, y que lo dice precisamente en el capítulo 1, a los suyos vino, arrepientas, pero los suyos no le recibieron.
¿Explico? Entonces, fíjense lo que significa el arrepientas. Entonces, por ejemplo, Dios no quiere, pero si alguno de nosotros en algún momento se aparta un poco de camino, ahí sí cabe el arrepiéntase, regrese, deje su forma de vivir y regrese a la senda antigua, regrese como corresponde, ¿ya? Y aquí viene un asunto, porque aquí, fíjense, si nos planteamos en la época del Señor Jesús, ¿ya? Que había un montón de formas de entender la palabra, y viene el Señor Jesús y les dice, arrepiéntanse, o sea, regrésense, la pregunta obvia que nosotros tendríamos que hacer, y lógica, es, ¿a dónde? ¿Dónde? Claro. ¿A dónde? Porque ¿a dónde me arrepiento? O sea, ¿a dónde me regreso? ¿Con cuál otra vez volvemos a la pregunta de la anterior semana, ¿se dan cuenta? ¿A dónde? ¿Con cuál me pego? ¿Me hago A la, fariseo? ¿Me hago saduceo? ¿Me hago esenio? ¿A dónde me regreso? a la palabra. ¿Cierto? ¿A dónde me regreso? Entonces, fíjense ustedes, ahí viene lo siguiente, crean en el Evangelio. Que aquí vale la pena hacer una cosa, ¿no es cierto? Y que vale la pena decirlo aquí. El verbo creer es uno de los verbos un poco más malgastados, por así decirlo, o mal entendidos, un poco mal maniobrados, un poco mal. El verbo creer. ¿Por qué? Por la connotación que tiene nuestra mente en español, ecuatoriana y latina y demás. Cuando nosotros hablamos del verbo creer en español, en nuestra mente, entendemos un acto mayormente psicológico de la mente, creer, ¿cierto? Es decir, el acto por el cual se consolida un determinado conocimiento en la mente. Yo creo que, ¿cierto? ¿Ya? No se está hablando de algo, sino de algo que está concebido aquí en la cabeza, ¿sí? Yo creo, ¿ya? Pero no necesariamente ese es el sentido que tiene o que debemos adjudicarle a esta palabra, ¿ya? Y lo que quisiera es que aprovechemos de este versículo para poder reforzar un poco más lo que ya hemos aprendido, ¿sí? Cada vez que leamos el verbo creer, tanto en el Antiguo y tanto más en el Nuevo Testamento como les conocemos, es bueno que hagamos este ejercicio de traducción mental. Si nos encontramos con el verbo creer, que resulta que en griego es el griego pisteos, ¿ya? El griego pisteos, que de hecho significa no creer, sino persuadir, convencer, ¿ya? Que de hecho esa era la tarea de una diosa griega, la diosa, ¿cómo es? Peito, precisamente. ¿Ya? Había una diosa griega que era la diosa del convencimiento, que su poder era convencer. Y de ahí viene precisamente la palabra que después se traduce pistis, que le traducen como fe. ¿Ya? Todo por esa idea de convencer. Y si ustedes se dan cuenta, ustedes lo notan, ¿no es cierto? Resulta que la idea de fe, ¿no es cierto? Que hoy normalmente se suele manejar, está muy asociada a esto de estar persuadido, ¿ya? Convenzas, ¿me explico? Y no va por ahí. Es cierto que en griego se utiliza y en el Evangelio se utiliza esa palabra, ¿ya? Pero debemos entenderlo con mente de los que le estarían leyendo, ¿ya? Que como hemos visto, hay más evidencia de lo que se necesitaría para saber que los que escribieron esto tenían una mente muy hebrea, ¿ya? Así no hayan sido hebreos o judíos, digamos, de nacimiento, gente que sabía eso, pero tenían una mente o habrían aprendido, se nota que han aprendido la Biblia en hebreo, habían aprendido las escrituras, y esa forma de hablar se les pega, y aprendieron la forma hebrea. Así que cada vez que, como les digo, encontremos este verbo, creer, crean, etcétera, o la palabra fe incluso, ¿ya? Que ya les digo, fe y creer parecería que, bueno, incluso en español tienen alguna relación. Cuando encontremos estas palabras debemos de entenderlas de la siguiente manera. El verbo creer, que traducen así en español, en hebreo es el verbo, ¿cómo es? Amán, ¿ya? Es el verbo amán o leamen, que significa, que es de la palabra, que es de la misma raíz de la que vienen dos palabras que se nos van a hacer conocidas. La palabra amén, precisamente, ¿ya? Que no es esto de que no es que significa cierto es, ¿cómo es? Así sea, Sí. no significa eso. Y también viene la palabra emet, ¿no? Y emuná, ¿ya? Son palabras que corresponden o que comparten raíz. Amén, ya vamos a ver qué significa. Así que estas palabras en la raíz, ¿ya? El verbo creer, porque le traducen aquí, lo voy a anotar, ¿ya? En la raíz, viene de la raíz amán,
Y le pongo ahí con comita porque es una ale, ¿ya? Le voy a escribir aquí para que de pronto le puedan ver. Es del verbo, se escribe de derecha a izquierda, ¿cierto? Es del verbo amán, ¿ya? El verbo amán, ¿sí? Con esas tres letras se forma, de hecho, así mismo se escribiría amén, solo que de manera distinta a la vocalización. Ya, ese verbo resulta que en la raíz significa educar, ¿ya? Este verbo, una vez más, en la raíz significa educar, ¿sí? En el sentido que nosotros todos entendemos, educar, ¿sí? Así que la palabra, el sustantivo, el verbo sería educar. Así que si en este versículo que estamos leyendo, en el 15, le traducimos con ese sentido, ¿cómo quedaría? Y edúquense en el Evangelio. Sí. ¿Se entiende o no? Por eso, volviendo un ratito al evangelio, al versículo, se entiende por qué el Señor dice, regrésense. La pregunta sería, ¿a dónde? Edúquense en el Evangelio. Entiéndase la palabra ahora con la perspectiva del Señor Jesús. ¿Me explico? Y fíjense que tiene todo otro contraste. No es un tema de crean, así de, se hace un puñete, así, se esfuerzo, y ya creo. No, 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 es edúquense en el Evangelio. Y ahora la pregunta obvia y, digamos lógica que seguiría esta es, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Cómo me educo en el Evangelio? Y a esa pregunta que está implícita responde el llamamiento de los discípulos. Y a eso responde el que les diga, vengan que les voy a hacer pescadores de hombres. ¿Ya? Fíjense ustedes. Así que el tema aquí está que no solamente Dios ha venido a hacer lo suyo, que es dar su vida, acercarse, ¿no es cierto? Sino que además viene a marcar la línea del Evangelio para que ahora todos los que regresen y los que sean después añadidos tengan en dónde educarse. Fíjense que es bien interesante. Por eso es que va a las sinagogas, a educar. Fíjense. Así que cuando la Biblia diga, crean en el Evangelio, no, edúquese. ¿Ya? Lo mismo, cuando aparezca la palabra fe, lean educación. ¿Ya? ¿La educación en dónde? En el Evangelio, en la Torá, etcétera, en la palabra del Señor. ¿Ya? En eso, edúquense. Por eso es que cuando el Señor, por ejemplo, más adelante les va a decir, hombres de poca fe, si nosotros lo entendemos con nuestra mente, dirían hombres poco convencidos, hombres poco persuadidos, que todavía estaban ahí medios inseguros, de ahí medios dudosos. No, no, hombres de poca educación, de poca instrucción. Fíjense que es distinto. Y cuando el Señor, o cuando en la palabra aparezca, tenga fe, o pida fe, ¿qué pido? Más ganas, decir, más ímpetu, más puño. No, pida educación, o no. Y tiene más sentido. Tiene mucho más sentido pedir más instrucción, procurar más instrucción. Fíjense, exacto, fíjense ustedes. Entonces, miren ustedes qué hermoso es este versículo. Entonces, primero dice el Señor, dando una muestra de su poderío, yo determino que el tiempo se cumplió. ¿Ya? Así por último, ¿por qué el Señor se cumplió? Porque yo digo. Yo digo que ahorita se cumplió el tiempo. Por lo tanto, yo me he acercado a ustedes. Consecuencia de eso, vuélvanse. ¿A dónde? A la educación en el Evangelio. Fíjense ustedes. Y que para la época suena algo duro en realidad, esto como para nosotros. ¿Por qué? Porque en esa época no es que no sabían las cosas, sabían de la palabra, había fuertes escuelas de educación en ese sentido, de tradiciones y todo lo demás, ¿no es cierto?, de la palabra, que enseñaban la palabra, pero cuando vino el Señor Jesús con el Evangelio, con el poder de su palabra, ¿ya? Con el poder de su palabra, resulta que tuvieron que desaprender muchas cosas y aprender de nuevo. ¿Ya? Si no, acordémonos nomás de lo que decía el Señor Jesús en Mateo, ¿se acuerdan? Que les decía, les decían los discípulos, hemos aprendido, hemos escuchado, aprendido que el Mesías dura para siempre, que el Mesías vive para siempre. ¿Cómo tú dices que tiene que morir?
¿ya? Aprender de nuevo. Edúquense en el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Y así nos toca a todos nosotros, y así nos ha tocado. Por eso es que siempre me acuerdo de hermanos que incluso yo mismo, ¿no? Lo hemos dicho, ¿no? Es que aquí toca aprender algunas cosas de nuevo, y sí, no todo, no se aprende todo de nuevo, no es que, ay, no he sabido nada, ¿no? Hemos sabido algunas cosas y algunas hay que darle un giro de tuerca, ponerle bien, reajustarle bien la mira para que ahí sí vayamos bien, enderezar el camino, pues. ¿Sí? Fíjense, entonces de eso va este primer versículo, que ya les digo, podríamos ahondar más, pero creo que con esto tenemos bastante, ¿sí? Para pensarlo, meditarlo y demás. ¿Sí? Entonces, una vez más, nada más quería hacer énfasis también en esto del verbo creer, que más bien pongamos de educar. ¿Sí? Edúquense en el Evangelio. ¿Sí? Edúquense en el Evangelio. Y ahora bien, como les decía, la respuesta y la pregunta eso de edúquense en el Evangelio sería, ¿con quién? Ahora, ¿con quién, Señor? Exactamente, los mismos mandamientos que el Señor les amplió, exactamente. Pero la pregunta es cómo, y aquí viene una cosa, ¿saben? Y estaba aprendiendo una cosa también que tiene que ver mucho y les quería contar porque si después me olvido. ¿Se acuerdan ustedes de ese versículo cuando le dice Pablo, Pablo, dura cosa te es que Las cosas como no. de dar cosas contra el aguijón? ¿Saben qué es eso? Aprendí una cosa. Estaba en medio de todo esto estaba leyendo un comentario antiguo, la Jaguita precisamente, y resulta que ahí encontré una cosa que me dio mucha luz y me hizo entender algunas cosas. Y decían, y preguntaba, ¿por qué a la Torah se le llama, se le llama punzón, se llama punta, se llama clavo, ¿ya? Aguijón, pues? ¿Por qué? Y dice, ¿por qué? ¿Por qué era? Porque precisamente eso ayuda a señalar, ¿cómo era? Espérense, ya me olvidé. Mm. ¿Por qué se le llama a la Torah aguijón? Y era porque eran clavo. Ya me olvidé, no puedo creerlo. Bueno, en todo caso, pero resulta que era precisamente porque ayudaba a señalar algo. Y no, ya me acordé. Porque ayuda como al caballo, le ayuda a pincharle para que ande por el camino. O sea, a ponerle, a enderezarle, e incluso en contra de la voluntad. Ya me acordé eso. Entonces ayuda a pincharle como el caballo para dirigirle. ¿Ya? ¿Ya? Eso era. Y se le dice precisamente, ¿y por qué? Dice, ¿y por qué entonces pero eso qué significa? Decía. ¿Eso qué significa? Si la Torah es un clavo, eso significa que es chiquita, que es limitada, que decir, y que nunca crece. Y decía, no, lo que pasa es que la Torah tiene que entenderse como el conjunto de todos los clavos. Y el conjunto de todos los clavos son los maestros, decía, ¿ya? Que juntos se entiende y se amplía la cosa. ¿Ya? Entonces eso me llamó mucho la atención con lo de Pablo, que Pablo precisamente, el Señor le dice, Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ya, él se estaba dando duro contra su interpretación, está diciendo. ¿Ya? Entonces el Evangelio precisamente no es otra, no es en ese sentido un aguijón, porque lo que quiere decir es que los antiguos judíos le entendieron a la palabra como un aguijón, o sea, sus propias interpretaciones los entendieron como un aguijón, porque a eso ellos lo llamaban Torah, quiere decir. ¿Ya? Y cuando el Señor le llama a Pablo y le dice, dura cosa te es darte contra tus propias tradiciones. ¿Ya? Eso es. Ahora bien, entonces sí, básicamente de eso. Entonces sí, el Señor vino a enseñar los mandamientos. Y aquí vale la pena decir una cosa, ¿ya? Porque hay precisamente esta idea que está ahí como solapada, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando nosotros decimos o hablamos de, es que hay que estudiar la palabra o los mandamientos, ¿no es cierto? Son cosas como que parecería que todos hablamos de lo mismo, pero en el fondo puede que no. Porque si yo, por ejemplo, le digo, hermano, ¿ha leído la palabra de Dios? O le digo a alguien, ¿ha leído la palabra de Dios? Vaya usted a ver qué libro sagrado habrá leído. Sagrado, entre comillas. Habrá leído. Si yo le pregunto a un budista, alguno de ellos, me dice, sí, sí, claro. Y ahí no vamos a estar hablando de lo mismo. Algo similar pasa cuando le hablamos de mandamientos. ¿Ya? Para nosotros es claro que hablamos de mandamientos los de la palabra, los que están escritos y tal. Pero si le preguntamos incluso a un cristiano, por no decir a un judío, ya, pero cualquier otro que no tenga el entendimiento que tenemos nosotros, decimos, hay que guardar los mandamientos de Dios, ¿ya? Van a pensar cualquier cosa, o sea, lo que ellos hayan aprendido. Por eso siempre es bueno ser, aunque nos tardemos un poquito más de tiempo, un poco más precisos.
¿ya? Los mandamientos que están escritos, los mandamientos que Dios dejó en la Biblia, alguna cosa así, ¿ya? Porque ya les digo, incluso hasta la gente, hasta la gente, la que no es creyente, dice, Dios dio mandamientos y hay que guardar los mandamientos de Dios. Recién no me escuché una persona que nos decía así, hay que guardar los mandamientos de Dios, pero ni por aquí es creyente ni nada. ¿Sí? Entonces hay que ser bastante, digamos, tinosos con esto para que estemos bien, para que estemos pendientes de que estamos hablando de lo mismo que decir, ¿sí? Eso. Entonces, hay que ser educados en el Evangelio, pues, ¿sí? Entonces, como les decía, aquí se abre la pregunta de si hemos de ser educados en el Evangelio, ¿quién me va a enseñar? Porque si voy a ser educado, se necesitan maestros, ¿o no? Y aquí lo que el Señor va a hacer es formar a los futuros maestros, a los futuros de evangelizadores, a los que después les conoceríamos como los 12 discípulos y demás, a los discípulos, pues. Y fíjense lo que dice. Andando junto al mar de Galilea, en el versículo 16, ¿cierto? Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban en la red en el mar porque eran pescadores, ¿ya? Así que vale la pena decirlo. Aquí hay una cosa bien interesante, también geográfica. La mayoría de profetas, digamos, o lo que cualquier, digamos, persona iría a predicar en el fuerte, digamos, religioso de Israel en esa época, estaba en Jerusalén. Y de hecho, por ejemplo, los decenios dirigían toda su literatura a criticar a Jerusalén, la de ese tiempo. Dedicaron mucho esfuerzo a criticarles, especialmente a los fariseos. Le llamaban incluso los hijos de las tinieblas, ¿ya? A todo eso, y a Jerusalén le tenían en un muy mal concepto, religioso, espiritual, si se, ¿ya? Y aquí resulta que Jesús también hace un contraste, porque no comienza su ministerio, al menos según Marcos, ¿no es cierto?, predicando en Jerusalén, ni en sus alrededores, se va a Galilea. Y esto es interesante, porque en Galilea había un mayor control, digamos, había presencia judía, ¿ya? Y había bastantes sinagogas. Es decir, había necesidad, no había el poder ese centralizado del templo ahí, que en realidad hubiera sido un poco más complicado enfrentarse directamente contra eso, porque hacerlo eso significaba literalmente la muerte. Y por eso es que seguramente lo guardó para el último, ¿ya? Y si comenzaba predicando ahí, hubiera adelantado su muerte y no hubiera cumplido todo el plan que él tenía. Así que era oportuno que vaya a predicar primero a Galilea, un lugar en donde no había oposición, digamos, con autoridad de ponerle en cárcel y potencialmente matarlo. Así que comienza por donde hay más necesidad, por así decirlo también, ¿ya? Entonces, fíjense, va y escoge pescadores, ¿no es cierto? Primero a Simón, que sería el famoso Pedro después, ¿ya? Y a Andrés, el hermano de él. Y llama la atención que aquí las siguientes personas que llama también son un par de hermanos. Dice el 17, y les dijo Jesús, vengan detrás de mí y haré que sean pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, sí, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y también ellos en la barca, que remendaban la red. Y luego lo llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. ¿Sí? Ahora, aquí hay una cuestión bien interesante. Y es algo que también es un patrón que se encuentra con la forma de llamar a la gente del Señor. ¿Ya? Porque, ¿se acuerdan ustedes qué pasó cuando le llamó Elías a Eliseo? ¿Qué estaba haciendo Eliseo? ¿Se acuerdan? Estaba arando el campo con la última Con yunta la de dos. última de 12. Exacto, muy bien. Estaba arando el campo. En pocas palabras, estaba trabajando. Y aquí, ¿a quién llama el Señor Jesús? También a gente que estaba trabajando. A gente que estaba trabajando. Le llama a dos pares de hermanos. Llama mucho la atención porque esto, por un lado, recuerda esa forma de llamar del Señor a gente que está trabajando, que le dice, deja tu oficio y vente, ¿ya? Y también llama la atención que Dios vuelve a trabajar con hermanos en un principio. ¿Se acuerdan ustedes también a qué par de hermanos escogió Dios en un inicio? A Moisés y a la... Exacto, Moisés y Aarón. Fíjense ustedes esas remembranzas que quedan ahí como eco. Otra vez del Señor trabajando con hermanos. Y ahora escoge a dos pares de hermanos que estaban en las mismas condiciones. A Simón ¿cómo es? Andrés.
y Andrés, a Simón y Andrés y a Jacobo y a Juan. Y esos fueron, según Marcos, sus primeros discípulos. ¿Ya? Y aquí viene una cosa bien interesante, la famosa frase que siempre ha llamado mucho la atención, esto de vengan detrás de mí y haré que sean pescadores de hombres. Eso de vengan en pos de mí, vengan en pos de mí, es una forma, ¿ya? Que no hace falta ser teólogo para entender qué significa vengan sean mis discípulos, ¿ya? Pero si le traducimos literalmente, eso significa vengan, caminen detrás de mí. Y si ya lo traducimos así, se acordarán ustedes que eso fue precisamente lo que hizo, por ejemplo, Caleb, que él caminaba detrás del Señor. ¿Ya? Es decir, sean imitadores de mí, ya sean mis discípulos, sean imitadores de mí, caminen detrás de mí. ¿Sí? Y por otro lado, sean mis estudiantes, exactamente. Y después, haré que sean pescadores de hombres, lo mismo. Aquí llama mucho la atención porque tiene un paralelismo, ¿se acuerdan ustedes que esto lo hemos leído incluso en Pesaj, ¿no es cierto? De aquel pasaje de Jeremías 16, si no estoy mal, que cuando dice que y entonces después enviaré pescadores, ¿cierto? Y los pescarán y después mandaré cazadores que los traerán. Entonces aquí se habla mucho de pescadores de hombres, ¿sí? Ah, actualmente algunos ya no le traducen hombres por esas cosas de género y demás, y en algún sentido tienen razón, porque la palabra hombre aquí es más de género humano. Se les daré pescadores de seres humanos, en términos generales. ¿Ya? Ahora, esta frase de pescadores de hombres es la que ha llamado la atención. Pescadores de hombres, ¿a qué se refiere? ¿Ya? Algunos piensan que se refiere más que nada al hecho de ser evangelistas, ¿no es cierto? O sea, a evangelizar, a captar gente. Pero resulta que más bien parecería que la frase pescadores de hombres no se refiere sino al hecho de ser maestros, de ser enseñadores. ¿Sí? No se refiere tanto al hecho de ir a predicar, a captar gente, digamos, a recolectar gente, sino al hecho de enseñar, ¿ya? Porque hay alguna referencia a literatura, ya, a tradiciones y explicaciones judías de la época, que se les compara precisamente a un pescador con un maestro. ¿Sí? Así que lo que aquí el Señor Jesús le estaría diciendo, más que ser, digamos, misioneros, como decir ahora, ¿no? De gente que va a predicar por las naciones o a gente que va a recolectar mucha gente, lo que le está diciendo es, vengan que ahora yo les voy a enseñar a ser maestros. ¿Sí? Lo cual tiene bastante sentido con lo que habíamos entendido antes, de sean educados en el Evangelio, porque el Señor Jesús iba a estar poco tiempo, y los que les iba a tocar después enseñar las cosas, a educar a la gente era a ellos. Así que ellos tuvieron un curso intensivísimo con el Señor del Evangelio, precisamente. Así que ellos después se convertirían precisamente en esos educadores. ¿Ya? Así que podemos ver que sean pescadores de hombres también implica o también tiene el significado, el sentido de ser maestro, de ser pescadores de hombres. Eso significa. ¿Sí? Y dice, y luego dejando sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí hay una cosa. Al parecer, fíjense ustedes la diferencia entre lo que estaban haciendo Simón y su hermano y Juan y su hermano. Los unos estaban pescando, ya, ellos mismos pescando, y los otros estaban remendando las redes y le dejan a su padre Zebedeo con los jornaleros. Así que al parecer, Pedro y su hermano Juan, Pedro y Andrés, o Simón y Andrés, en este caso todavía Simón, eran de una clase social un poco más baja, eran más pobres, eran clase baja, digamos, mientras que Juan y su hermano eran de clase media, porque se podían dar el lujo, por así decirlo, tenían la posibilidad de contratar jornaleros todavía y de dejar a su padre, porque si ustedes se acuerdan, el ministerio del Señor Jesús al menos duró un año y medio, si no duró más. ¿Ya? Mínimo duró año y medio, si no duró más. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, dejar al papá, ¿cierto? Dejar los dos hijos, dejarle al papá, sería muy irresponsable, ¿cierto? Lo cual, de hecho, esto también llama mucho la atención y es un paralelo que hay con el llamamiento de Elías a Eliseo, que también Eliseo le dice, ve, déjame despedirme de mis padres.
Y Elías le dice, ¿yo qué te he hecho? Me despedí, ¿cierto? En el sentido de no te preocupes, despídete, o sea, más bien dicho, no te preocupes de tu papá, que tiene con que se quede. Si tú fueras el responsable de tu papá, no te estaría llamando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, llama mucho la atención que le hayan dejado con los jornaleros. O sea, no fue un llamamiento irresponsable, quiero decir. Para que veamos también mucho esto, porque a veces también hay mucho, he visto mucho, se he escuchado también, y estoy seguro que ustedes también han escuchado que ha habido muchas personas que salen, que dejan todo, literalmente, por servir al Señor de una manera irresponsable y después tienen problemas. Dejan trabajos, dejan a veces esposa, hijo, familia, dejan todo por ir a predicar el Evangelio. Pues va mal. Y después ahí están viendo que no era la cosa así tan sencilla. ¿Sí? Entonces, para que veamos que siempre estos llamamientos del Señor absolutos, por así decirlo, en el que el Señor dice, deja todo y ven y sígueme, no se hacen de una manera irresponsable, ¿sí? No se hacen de manera irresponsable. Incluso la de Pedro, que aquí más adelante vamos a ver que le sana precisamente a la suegra, ¿ya? Pero al parecer, parecería que a ese momento Pedro era ya viudo. Entonces tampoco tenía una responsabilidad de casa, hogar, etc. ¿Ya? Entonces no estaba llamando a gente con obligaciones y demás, y cosas como que tenía algo así. Llama la atención, por ejemplo, en esto también el llamamiento de Leví, ¿cierto? Que es del famoso Mateo que estaría en el banco cobrando los tributos, todo aquello. ¿Ya? Pero en todo caso, hasta aquí vemos que el Señor no hace un llamamiento así muy abrupto, muy irresponsable. ¿No es cierto? En ese sentido. A pesar de que estaban trabajando y todo, y que les significaba dejar literalmente todo eso, ¿ya? Porque, digamos, de alguna manera con el Señor tenían su sustento, ¿cierto? Pero eso no implicaba dejar las responsabilidades que se tenía con otros, ¿sí? Más bien dicho de otra manera. Cuando el Señor llama de una manera así, a tiempo completo y tal, no implica sacrificar, digamos, implicará algún sacrificio personal, pero no de otros es que estamos a cargo de esas personas, ¿sí? Eso básicamente. Así que si, por ejemplo, aquí en el caso de Jacobo y de Juan, los hijos de Zebedeo, si hubieran estado a cargo de su papá, es muy seguro que el Señor no les hubiera llamado, porque hubiera sido irresponsable, hubiera estado propiciando el quebrantamiento de un mandamiento. Pero como le dejan con los jornaleros, no hay problema. Simón era, al parecer, sería viudo, por lo tanto no tenía una obligación que cubrir ahí con un esposo, además, si nos damos cuenta, para que veamos que no es así tan sencillo como si yo quiero decirle al Señor. Que por un lado es necesario que Él nos llame y por otro, cuando Él nos llama es porque no tenemos una obligación así de fuerte que cubrir, especialmente cuando haya estas obligaciones como las de dejar todo, literalmente, que es necesario dejar todo, pero no siempre, no siempre. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, ¿qué les parece si por ahora llegamos hasta ahí para hablar con más calmita la siguiente semana de este tema de la sanidad de un Ruach Humá o de un espíritu inmundo? Porque de hecho de eso va a hablar el resto del capítulo, ¿sí? Y más bien quisiera que podamos hablar eso con calmita para no, de pronto, no hablar de una forma apresurada de todo este tema del espíritu inmundo y todo lo demás, porque ya les digo que es algo muy recurrente en los versículos que siguen, después de que sana a la suegra de Pedro, otra vez aparece y después otra. Y entonces, ¿qué les parece si nos quedamos hasta ahí? Entonces, fíjense ustedes que este primer capítulo tiene mucha comida, como se suele decir, tiene bastantes cosas interesantes y parecería que no dice mucho, pero es bastante contundente. Permítame. Em, Me quedé pensando en lo que dijiste que la acción de pescar tenía una relación con el hecho de enseñar. Y bueno, que eso se testificaba en algunas reminiscencias que hay en escritos, ¿no? Y me puse a pensar por qué sería eso. Y sí me gustó porque, ¿qué pasa cuando uno pesca? En el mar, en el caos de las naciones, hay un montón, pero no todos son los escogidos, sino el que la red le alcanzó. Si acaso la red es la predicación
de las noticias del que es bueno, como del evangelio, de las noticias de Dios, ¿no? Que Dios mismo iba a venir a salvar a los pecadores. Entonces, al echar la red es como que la palabra llega a ese pez, ¿no? Pero los peces para ser útiles, o sea, para comerles y todo, tienen que morir. Y eso es lo principal y primordial del evangelio, ¿no? Que si no morimos con él, no podemos reinar con él, ¿no? Entonces el pez muere, ya no es un pez, es transformado de otra manera. Y bueno, transformado ya es útil, ¿no? Entonces, la transformación no ocurre en nuestras vidas instantáneamente, sino justamente por la educación. Y la educación en la palabra de Dios, y esa es la que nos va transformando, ¿no? Entonces, mientras que nosotros venimos a la escritura, leemos, aun cuando no fuera muy largo ni profundizamos mucho, pero ella se va sembrando, ella va quedando, ella nos va a hablar y nos va a ir transformando. Entonces, sí me sabe, ¿no? Porque es un acto, es un proceso que, bueno, si bien el pobre pez en cuanto deja de tener el aire de, digamos, las condiciones de su hábitat, donde él vivía, pues ya muere, ¿no? Pero es así, nosotros debemos ir dejando las condiciones del hábitat, a lo que está acostumbrada nuestra carne en este mundo, ¿no? Va muriendo nuestra carne y comenzamos a experimentar la vida espiritual, la vida que trasciende a las cosas de este mundo. Entonces sí, porque sí, ¿cómo será eso de que es educación? Bueno, esto es lo que estaba pensando. Sí, así es. Y en realidad también a mí me llamó mucho la atención poder ampliar eso, porque digamos la intención también de acá de este espacio es que podamos revisar algunas otras cosas que, que puedan ser novedosas en ese sentido, pero que tengan algún asidero en la palabra, no solo porque es nuevo, ¿no? Porque nadie lo ha dicho antes, sino porque en realidad hay sustento para eso, digamos. Así que sí, sí, así mismo es. Y así estamos. Entonces, bendito Dios que nos ha permitido estudiar la palabra en este inicio de Shabbat.